y el país se integra. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de varios representantes de diferentes organizaciones sociales que conforman la Coordinadora Nacional del Voto Nulo. Vamos a escuchar su pronunciamiento acerca de un supuesto fraude electoral durante las elecciones del pasado 9 de febrero y también acerca de su propuesta para motivar o incentivar a la ciudadanía a que su elección para las próximas elecciones del 13 de abril sea el voto nulo. Muy buenos días, les saluda Cristian Ramírez, director del Movimiento Ciudadano por la Dignidad de Quito. Aquí tenemos presentes al señor Javier Recalde, director del Movimiento Libertarios, y al señor Wesley Merchand, director del Movimiento Rescatemos. Todos nosotros estamos organizados bajo un mismo puño, bajo una misma organización que se llama la Coordinadora Nacional del Voto Nulo. No solo somos nosotros, somos varias organizaciones sociales de todo el país que por motivos de que están algunas organizaciones en la costa, otras más en la serranía, no pueden estar aquí presentes, pero somos la voz de la ciudadanía a través de las organizaciones sociales. A nosotros nos convoca el voto nulo. ¿Por qué razón? Porque el voto nulo es parte de nuestra legislación y de nuestro gobierno, ¿no? Está en la Constitución de la República, está en el Código de la Democracia, está en el artículo 147, inciso 3, donde a nosotros nos faculta poder participar como voto nulo en las seccionales o en las presidenciales. Entonces, el pueblo organizado realmente viendo el rechazo de las autoridades, de escuchar la voz del pueblo y de la ciudadanía, la desesperación de la inseguridad, de la falta de liquidez y los problemas que viene abarcando el país, no desde hoy, sino desde el gobierno de gobiernos anteriores, como el gobierno de Rafael Correa y los gobiernos actuales que han sido de la derecha, 3 gobiernos y algunas consultas populares que no han resuelto los verdaderos problemas que en verdad el pueblo necesita solucionar, como la inseguridad y las vacunas, que ahora ustedes saben que el pueblo está prácticamente en pánico. Nosotros, como voz de protesta, como ciudadanos de bien, no como movimientos políticos, sino como organizaciones sociales que estamos desesperados ante la situación del país, cómo va retrocediendo cada vez más la economía y la inseguridad va creciendo y no damos ninguna solución al país para calmar este mal que está creciendo. Entonces vemos que el voto nulo es el inicio de un gobierno de transición que se puede dar en el país porque es una herramienta democrática que está en la Constitución de la República. Y creemos que el voto nulo, si es que gana las elecciones, dará paso a nuevas elecciones. Pero nosotros hemos analizado como toda la ciudadanía está en contra de todo el sistema. Al momento está inconforme con toda la situación del país como estamos viviendo. Nosotros realmente hemos hecho un análisis de las organizaciones sociales y vemos que el camino democrático es primero iniciar dando el rechazo a los políticos de siempre y a los movimientos políticos tradicionalistas que nos han llevado a este caos social que ahora vivimos como país. Y la herramienta del voto nulo está democráticamente puesto en la Constitución de la República. Y así que ustedes se preguntarán, ¿qué sigue después del voto nulo? Esas cosas y esas respuestas las vamos a dar paso a paso según las preguntas que ustedes nos vayan haciendo después de cada uno de nuestros compañeros se pronuncien. Por favor, Javier. Bueno, primero que nada, cambiemos de... Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Primero, es un gran aporte para la patria el que los medios de prensa también nos den cabida, nos den opción de poder conversar con la comunidad. Mi nombre es Javier Recalde, yo soy fundador del movimiento Aliados Votantes Organizados y también presidente del movimiento libertario del Ecuador. Es un movimiento, una organización de la cual hemos impulsado hace mucho tiempo atrás una reacción cultural de la ciudadanía en entender que los responsables del nivel de líderes políticos que tenemos en el país somos los votantes. Y esa cultura a la cual nos han llevado de votar por el menos malo es gran artífice de la destrucción que está teniendo ahora el Ecuador. Totalmente. Es verdad que los gobiernos han sido malos, sí, pero tampoco podemos desconocer que los responsables de haber puesto a esa gente con patente de corso para arruinarnos la vida hemos sido nosotros al momento de darles la autorización con nuestro voto. Y entonces, el primero en llamado
a través del voto de una manera democrática y pacífica. Esto es importante, pacífica, porque el momento en que ustedes hacen ejecución del derecho constitucional y el derecho que reza en la ley es algo pacífico, es justamente el voto nulo, a través de la democracia. Nosotros no necesitamos llegar a un Haití a darnos de bala entre ciudadanos para poder restablecer la política en nuestro país. No necesitamos eso, pero tampoco podemos permitir que los líderes políticos nos lleven a eso. ¿Qué es lo que está sucediendo con la corrupción? ¿Qué es lo que está sucediendo con el crimen organizado? ¿Qué es lo que está sucediendo con la economía? Estamos viendo que lamentablemente en toda Latinoamérica viene una gran tendencia del Foro de Sao Paulo donde utilizan el crimen económico, la crisis económica, el crimen organizado, los problemas sociales como herramientas de control político contra la misma sociedad. Y somos nosotros, los votantes, quienes tenemos que levantar la voz, hacerlo democráticamente a través del voto nulo. Y el voto nulo tiene un objetivo, que es depurar, escúchenme muy bien, depurar el liderazgo civil y político de nuestra sociedad. Cuando la gente dice que hay que votar por el menos malo, estamos siendo cómplices de este proceso. Entonces, a través de esta rueda de prensa queremos comunicarle a la sociedad que la sociedad está despertando. Existen 1 millón de personas, al menos reconocido por el CNE en este momento, si no es realidad que el fraude último del CNE se lo hizo contra los ciudadanos a través del voto nulo, porque existe la gran sospecha de que el voto nulo fue mucho mayor en esta vez, porque el nivel de rechazo al sistema político ahora es alto. Como nunca antes ha habido cientos de organizaciones civiles a nivel nacional impulsando el voto nulo, y resulta que ahora el voto nulo, con acción de los ciudadanos haciendo campaña, resulta que es menor incluso que el promedio de la votación del voto nulo de los últimos 20 años sin campaña. 6.7%, cuando el promedio de los últimos 20 años es 8% voto nulo. Entonces, esa sospecha, que además nos lleva a pensar que hay una ilegitimidad total de la autoridad electoral. Tenemos una autoridad electoral prorrogada ilegalmente en funciones y que nosotros vamos a seguir el juego democrático frente a esa autoridad electoral que no sabemos si respeta nuestro voto, porque nosotros vamos a jugar a dar nuestro voto y a la final nadie nos garantiza que ellos están respetando esa decisión y nos están poniendo por debajo de la mesa otro candidato. Eso es lo que está pasando. Adicionalmente, ¿qué es lo que vimos en el caso específico de los 2 finalistas actuales? Al inicio del gobierno anterior, en estas elecciones anticipadas, vimos que hicieron un famoso acuerdo de gobernabilidad. ¿A dónde les llevaron al país con ese acuerdo de gobernabilidad? Yo les pregunto, les llamo a los ciudadanos a reflexionar qué está sucediendo con nuestros liderazgos actuales. ¿Estamos seguros de que son diferentes? Ambos impulsan algo gravísimo que es la Agenda 2030. En esta última debate presidencial no hablaron de temas importantes, como por ejemplo, ¿qué es esto de la ideología de género? Los 2 movimientos políticos están impulsando este tipo de cosas. El señor presidente de la República ha declarado con decreto ejecutivo dispuesto a la Secretaría Nacional de Planificación que implemente en el Ecuador todas las políticas de la Agenda 2030 que incluyen la ideología de género. Y nos quieren a nosotros hacer creer que no es verdad. ¿Cuándo vamos a reclamar ese tipo de cosas? Cuando nos sometan. Es esa una de las razones por las que el voto nulo tiene una preponderancia importante para que los ciudadanos regresen. Ahora, si vemos que hicieron un acuerdo de gobernabilidad antes y ahora vamos a ver cómo se reparten en estas elecciones nuevamente la Asamblea Nacional, ¿creen que son oposición? Los 2 están llamando a constituyente. ¿Qué tipo de constituyente nos van a dar? Son un peligro. Nosotros no estamos de acuerdo y no queremos caer bajo la sombra de que no hay otra opción. En la polarización política nos dicen tiene que ser el uno o el otro. ¿Y cuándo nos defendemos los ciudadanos? ¿Cuándo nos preocupamos por la seguridad? ¿Cuándo nos preocupamos por la economía? Esas son las realidades. Ahora, esta mañana dejamos esta carta al señor presidente de la República. Tenemos el acuse recibido aquí y le hemos pedido al señor presidente de la República de manera formal que ejecute antes, escúcheme muy bien, antes de la segunda vuelta electoral, ejecute el dictamen constitucional 719, reforma constitucional del 2019. ¿Qué permite este dictamen? Desarmar el narcoestado. Este dictamen se le entregó al señor presidente cuando era candidato todavía en el 2013.
y el señor presidente se ha pasado por el arco del triunfo esta disposición que hubiera permitido que miles de ecuatorianos no sean asesinados durante los últimos 2 años. Y no han querido hacerlo. ¿Por qué? Una herramienta constitucional que permite eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla por un Congreso con menos legisladores. El 75% de la sociedad ecuatoriana está pidiendo que reduzcan la Asamblea Nacional y sin embargo tienen el descaro de volverse a poner como candidatos y ahora se reparten los mismos candidatos que fueron eliminados en la muerte cruzada, se repitieron en las elecciones anticipadas y ahora vuelven los mismos candidatos a la nueva asamblea. ¿Qué? Negociando. ¿Un acuerdo de qué? De gobernabilidad, donde el 50% de los candidatos sentados en ADN son excorreístas. Esas son realidades que hay que decirle al país. Entonces le hemos pedido que ejecute este dictamen y que nos demuestre realmente si ADN y el correísmo no son lo mismo. Sobre esto, ¿ustedes tal vez colocarán algún tipo de denuncia en el CNE? ¿Tendrán algún pronunciamiento físico que ustedes puedan aclarar que existe este fraude electoral? Y si nos puede repetir también la cifra de votos nulos que ustedes creen que existe. Bueno, son dos cosas. El proceso justamente de reclamos, nosotros también lo estamos analizando legalmente. ¿Por qué? Porque no somos una estructura política como un partido político, somos ciudadanos independientes, nos hemos levantado a nivel nacional. Nosotros estamos tratando ahora como organización de estructurar algo en función del voto nulo, pero nosotros no somos dueños del voto nulo. El voto nulo es un derecho ciudadano. Quienes tenemos que salir a reclamar somos todos los ciudadanos. Si nosotros hacemos alguna gestión para poner ese reclamo ante el CNE nos va a poner un montón de trabas porque va a decir, ustedes solitos ciudadanos sueltos, ¿a quién representan? Tiene que levantarse la ciudadanía, pero vamos a tomar acciones al respecto. Tengan seguridad de eso. Y sobre el otro tema, nunca antes había tantas organizaciones políticas hablando del voto nulo como una forma de depurar el sistema político del país. Nunca antes hemos tenido tanta acción de los partidos políticos con sus propios financiamientos hablando en contra del voto nulo porque supuestamente el voto nulo es perder derechos. O sea, hoy hemos tenido gran ataque de los mismos partidos políticos contra el voto nulo que está siendo impulsado por ciudadanos libres, independientes, sin financiamiento. Solamente por nuestro pecho que está recibiendo todas las bases del sistema político y que le estamos diciendo a la sociedad, los ciudadanos unidos podemos depurar el sistema político de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede ahora? En un momento en el cual no habían antes activistas hablando por el voto nulo, teníamos un promedio de 8% de voto nulo, sin actividad alguna. Y ahora que hay cientos de organizaciones civiles impulsando el voto nulo, resulta que el voto nulo es 6.7%. Y nos vemos mágicamente como nunca antes en la historia, la votación de asambleas del correísmo y la votación de asamblea del novoísmo iguales, 50-50. ¿Qué nos quieren decir esto? Que nos tenemos que quedar callados. Entonces son cosas que hay que llamar la atención. Así es, en este momento escuchábamos del pronunciamiento de representantes de varias organizaciones sociales que conforman la Coordinadora Nacional del Voto Nulo, señalando que durante estas votaciones o las pasadas votaciones del 9 de febrero hubo fraude electoral, tomando en cuenta o que tienen la sospecha de que el voto nulo fue mayoría durante estas votaciones de las elecciones generales de 2025. Por lo tanto, hacen un llamado también a la ciudadanía a que tomen en cuenta de que tienen la opción de votar nulo para las próximas elecciones para elegir a los candidatos presidenciales este próximo 13 de abril. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa.